Caroline. Yo creo ver el de la cabra. El de la cabra. Bienvenidos amigos. Me perturba porque es una cabra en un columpio. What the fuck? ¿Cómo tú vas a conseguir una cabra en un columpio? Pasen el nombre de la película. No, es un caso real. El Kakashi. De la cabra. ¿Cómo está? En internet está lleno de relatos de Claro que sí. creepypastas. Yo les pregunté si les gustaría ver Vilma, algunas ¿te imaginas que te regalaran una muñeca de esas? Pero cómo van a saber, bicho, ese bicho sí es feo, what the fuck, ese bicho sí es feo, what the fuck. No, ya sé, cuando me manden un regalo que sea una muñeca, voy a ver de dónde está hecho. Si dicen Made in Rusia, voy a tener cuidado, la voy a ver si no se levanta por las noches y camina por la casa. en el canal y recibí mucho apoyo, Ay, les gustó ve. la idea, así que hoy amigos les traigo un relato, una historia que sucedió en México. Y aclaración importante, esto no me pasó a mí, pero lo voy a contar en primera persona y así entran más en el clima y en la historia. Antes que nada, muchas gracias por darme gusta al video, compartirlo, suscribirte al canal, activar la campanita. Gracias, Alder, por esa sub ya de 4 meses, bello. Muchísimas gracias. Alder ¿Cómo estás? 023, feliz 4 meses. ¿Cómo Hola, estás? manos levantadas celebrando. Bienvenido, ¿cómo te va? Así no te perdés ningún contenido, estás ahí al tanto. Y bueno, seguime ahí en mi Instagram que obviamente subo cosas que acá no. Comencemos la cabra en el columpio, o como muchos le dicen, la hamaca. Esto que viví me pasó en junio del año pasado y soy de Piedras Negras, Coahuila. Tengo 22 años y sé que todo Ok, esto de que les voy a México. contar es difícil de creer. Y es entendible que muchas personas no lo crean, pero esto es real. Me pasó cuando fui con mis primos a pasarlo a un rancho que tiene mi abuelo. Fuimos ahí normal a pasar un fin de semana. Ok. Para llegar a este lugar hay que ir todo por la ruta. Es un camino un poco largo. Llegamos el viernes a las 6 de la tarde y nuestra idea era que el domingo a eso de las 8 de la tarde ya nos íbamos a regresar. Era un buen horario a las 8 para no volvernos tan tarde. Así que fuimos y en cuanto Ok. llegamos al lugar, lo primero que hicimos fue armar las carpas, porque si teníamos un montón de cosas ahí, nos podíamos quedar tranquilamente a dormir adentro de la casa, ahí en las camas, pero fuimos con la idea de acampar. Es algo que nos gusta hacer con mis primos desde muy chicos, así que nos organizamos para hacer esto de Bien nuevo. normal. Después de que armamos las carpas, pusimos unas cervezas con hielo, estábamos preparando todo y también armamos un fuego donde íbamos a cocinar. Mientras algunos de mis primos se ocupaban del fuego, con otro de mis primos fuimos a la parte de atrás de la casa a buscar más leña. Y para que sepan, el terreno de mi abuelo es muy grande y en la parte de adelante tiene hasta canchas para jugar fútbol. También tiene una cama elástica, una hamaca o como otros dicen columpio. Está bueno, tiene varias cosas. En la parte de atrás Oye, tiene muchas genial, cosas el viejas, abuelo. así que las va arreglando. Y hay una parte por atrás de la casa que si la seguís se lleva directo a un río. Y desde muy chiquito siempre me encantó ir a este lugar. Es un lugar así de fin de semana. Recuerdo los domingos en familia reunidos ahí. Pero a medida que fui creciendo, así meterme entre los árboles, estar en este lugar, la verdad que me hacía sentir un poco raro. Estar solo en ese lugar, lejos de todo. Hay tanto silencio que la verdad te sentís un poco incómodo. Y no sé, siempre como que me sentí raro en lugares así. Como les conté antes, nos fuimos con mi primo atrás de la casa a buscar leña. Y nos llamó mucho la atención que había un par de ramas con unos alambres que formaban una cruz. Le mostré esto a mi primo y estábamos con dudas de qué era esto. Y mientras él seguía agarrando leña, apareció otra cosa. Lo que encontró mi primo no era una cruz hecha así con ramas y alambre, sino que era un muñeco hecho con ramas que parecía a estos que son muñecos vudú. Era más chico No, que la el cruz que abuelo- encontramos primero. Me sentí el abuelo andaba en cosas raras. De conseguir una cruz y un muñeco así está como raro. súper incómodo y estaba como preguntándome por qué tenía esto mi abuelo ahí. Pero bueno, para dejar tranquilo a mi primo, le dije que esto seguramente lo hizo mi abuelo porque estaba aburrido. No quise pensar ni hablar más del tema. Así que no le dio importancia, lo tiró ahí donde lo habíamos encontrado y listo, nos fuimos para donde estaba el resto de los chicos. Nos pusimos a tomar lo que habíamos llevado. El fuego salió Le digo, perfecto, "Abuelo, así que ¿qué es pudimos esto?". cocinar, comimos bien. La verdad que era una noche perfecta. Y bueno, se empezó a pasar el tiempo rápido porque estábamos pasándolo muy bien. Y como habíamos llegado temprano, hicimos todas las cosas a tiempo. Cuando miramos la hora ya eran las 2 de la mañana. Y cuando se hace de noche en estos lugares, baja muchísimo la temperatura, así que ya teníamos un montón de frío. Así que esto de ir a acampar empezó a fallar porque algunos de nosotros ya no aguantaban el frío y se fueron a dormir adentro de la casa. No aguantaban para pasarlo ahí Porque afuera. Éramos no querían 8 en dormir total, en la- así que en 3 la- se fueron adentro y quedamos 5 ahí aguantando el frío, nos quedamos hablando afuera. Y como saben, cuando hay un fogón y cuando estamos así entre varios, nos encanta contar historias de terror. Es algo Sí. típico que se
suele hacer cuando estás en un fogón, en un campamento. Llega el momento que se cuentan historias y lo nosotros hacía cuando nos se iba la pusimos a luz en hacer mi eso. casa. Me acuerdo perfecto que cuando estábamos contando cosas, les dije que no podemos imaginar la cantidad de cosas extrañas que deben pasar en estos lugares que están tan lejos de todo. Lugares tan solitarios en los que seguro pasan cosas. Y en el momento que les dije eso, que estábamos contando cosas, uno de mis primos contó lo que le pasó a él y a su papá, que una vez estaban cerca del río y en las orillas del río algo los asustó. Ese día ellos estaban pescando y en un momento escucharon unos gritos muy fuertes. Unos gritos que en un momento se convirtieron en risas. De las risas pasaron a escuchar llantos y de los llantos se escuchaba que los maldecían. La verdad que me hizo sentir muy incómodo porque era acá cerca del lugar donde estábamos, así que les dije que ya estaba. La virga, ya va a esperar en sí porque tengo tanta llamada perdida. Ay. ¿Quién es? Que no sé por qué la gente se equivoca de número y te escribe por WhatsApp. Te dice, hola, ¿qué tal, fulanito? Y tú así como que, número equivocado. Prefería dormir, porque la idea era madrugar, nos teníamos que levantar temprano y queríamos ir a pescar. Así que todos me siguieron con lo que les dije y nos pusimos para dormir. Y los otros 3 se quedaron en otra carpa. En un momento de la noche me desperté, tenía muchas ganas de orinar, Hola, así guapa. Sí, algo Cara así como que, sonriendo con hola ojos de Pablo, ¿cómo corazón. estás? Y yo, no soy Pablo. Muchas gracias, Hugo, por los bits. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un espíritu llamando. No sé, tengo llamadas perdidas, pero es que está en silencio. Entonces, todos los WhatsApp y todas las llamadas y todo eso, las tengo así en silencio. Y no tenía WhatsApp porque mi teléfono se puso loco. Y decía Gabriela. que no tenía espacio. Y borré el WhatsApp. Y luego lo volví a instalar otra vez. Es que mis soluciones son vergas. carpa, no me puse ni los lentes, así que salí de la carpa y me acerqué a donde estaba el auto. Y me puse a orinar al lado. Estábamos en la naturaleza, no hacía falta que vaya al baño. Y mientras estaba orinando, en el silencio absoluto se escuchaba a lo lejos el ruido de los autos que pasaban por la ruta, el sonido de algunos animales, ya saben, todas las cosas que se escuchan en estos lugares. Estaba así medio dormido, escuchando esas cosas, estaba orinando, y cuando termino me subo el pantalón y me doy vuelta. Les juro que no podía creer lo que estaba viendo. Qué Como bien. les dije, mi abuelo en la parte de adelante tiene hamacas, tiene columpios, y en ese momento de la noche, que no sé qué hora era, vi a lo lejos que había algo sentado en una de las hamacas de los columpios y que se estaba moviendo. No sé por qué, pero me imaginé que era uno de mis primos, que quizás no pudo dormir y se le ocurrió ir a hamacarse un rato. Sí me asustó en el momento porque dije, ¿qué hace a esa hora? Pero cuando pensé que era uno de ellos, simplemente me volví a mi carpa a seguir durmiendo. Y justo cuando me acomodé en la carpa para seguir durmiendo y estaba por entrar ahí en el sueño, escuché cerca el sonido de una cabra. Pero para que se lo imaginen, no era el sonido simplemente de una cabra normal, sino que era como el sonido de una cabra sufriendo. Eran como gritos de dolor. Yo veía que ninguno de mis primos decía nada, ni se levantaban, no se despertaban, seguro se habían tomado la cerveza, estaban borrachos, estaban cansados, no se despertaban y no escuchaban esto. Pero yo me puse los lentes, abrí la carpa y me asomé. Y les juro que lo que vi me asustó muchísimo. Justo en el lugar donde yo fui a orinar, en ese lugar exacto, había una cabra mirándome Pero no pongan esa foto de esa cabra da risa. fijamente. Yo estaba asomado por la carpa, así que decidí salir de ella. Me fui afuera, quería ver bien lo que estaba pasando. Y a medida que yo me acercaba a la cabra para ver qué le estaba pasando, por qué estaba ahí, ella comenzó a caminar para el área donde estaban los juegos ahí de mi abuelo. Yo la estaba siguiendo, estaba mirándola fijamente y en un momento empezó a moverse más rápido, empezó a correr mientras hacía sonidos normales de cabra. Pero lo que me dejó traumado, que no lo podía creer, es que en un momento pasó de correr a levantarse en 2 patas. Y así como se levantó en 2 patas, se sentó en uno de los columpios de la hamaca y se empezó a amacar, se empezó a mover y empezó a gritar y sonaba como si realmente estaba sufriendo. Yo me quedé congelado, no podía creer eso que estaba viendo. No me daban las patas para correr, salí corriendo rápido donde estaban las carpas, desperté a mis primos y nos quedamos todos viendo sin una respuesta, sin poder entender qué estábamos viendo. Realmente estábamos viendo a esa cabra en esa hamaca moviéndose. Esos gritos que hacía se convirtieron en risas. No lográbamos ver muy bien su cara, pero la luna era tan fuerte que la alumbraba completamente y veíamos perfectamente cómo se amacaba
estaba moviendo sus patas y con las otras agarrándose de las cadenas. En el momento sentí tanto miedo que no aguanté y vomité. No supe qué hacer, corrí a la casa de mi abuelo para despertarlo y él ya me estaba esperando despierto con la puerta abierta, con una cara súper asustado y temblando. Y mientras empezó a llorar y la voz se le quebraba, me contó lo que él ahí estando solo ya había vivido. Él me dijo, la había escuchado hablar, pero nunca caminar en dos patas, ni hacer lo que hizo esta noche. Fui a mentirles a mis otros primos que estaban todavía en las carpas para que vengan, para que me hagan caso. Les dije que el abuelo se sentía mal, así que fuimos todos adentro de la casa y lo único que se escuchaba desde ahí adentro era el chillido de la hamaca moviéndose y se veía esa cabra a lo lejos. Algunos de mis primos se durmieron, pero el que estaba conmigo, que fue el que vio toda la situación, Amigo, otra vez se escucha la alarma. Ya, eso se chilín por esa raíz. Ahora se escucha la alarma de incendios, Dios mío. se quedó despierto al igual que yo. Era imposible dormir en esa situación. Nos fuimos al comedor de la casa y estaba mi abuelo sentado tomando un café y estaba llorando. Me acerqué, le toqué la espalda y le dije, abuelo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Me dijo que nada, que sentía mucho miedo porque nunca había visto esto, nunca la había visto comportarse así como si fuera una persona. Lo quise tranquilizar, le dije, no pasa nada, abuelo, estamos acá encerrados, estamos todos bien, no nos va a hacer nada. Y entonces me interrumpió, me calló para contarme algo que le pasó hace muy poco. Me dijo lo siguiente: la otra noche me desperté escuchando que golpeaban mi puerta. Y eso es algo muy raro en un rancho, teniendo en cuenta que son lugares súper grandes y que es raro que alguien venga desde muy lejos a golpear tu puerta y en el medio de la noche. Y aparte que vos tenés como varias puertas para llegar hasta donde está la casa. El punto de todo esto es que golpearon la puerta gritando y los gritos decían: Pancho, Panchito, abrime la puerta, que hace mucho frío acá afuera. Me quedé impactado porque era una voz que decía estas cosas como riéndose y esa era la voz de tu abuela. Eso es lo que me contó mi abuelo en ese momento y lo que me contaba tenía sentido porque mi abuela ya había fallecido hace rato y desde que ella se fue yo no había vuelto a este lugar. Y ahora que les cuento este relato no puedo dejar de pensar en la imagen de esa cabra subida a esa hamaca, a ese columpio, sentada ahí como si fuera una persona, gritando, llorando, riéndose. No sé ni idea. Pancho es el abuelo del muchacho. Le decía Pancho, Panchito, pero hablaba como la abuela, o sea, como la esposa del señor. Lo que fue vivir esa situación. Es algo que nunca voy a olvidar y se los quería contar. Bueno amigos, ahí salgo de la primera persona. Este es el relato de lo que le pasó a esta persona en México y que nosotros, estando cómodos y tranquilos en nuestras casas, podemos llegar a pensar que esto es falso, que es imposible, cómo es que a una persona le va a pasar esto. Es una historia que se súper compartió en internet desde que apareció, desde que esta persona lo contó. No sabemos quién lo hizo, eso es anónimo, pero quién sabe, puede ser que esto le haya pasado a esta persona. Hay muchas cosas que son ver para creer. Comenten qué harían en el lugar de esta persona si les hubiera pasado exactamente esto. Muchas gracias por dar me gusta, por compartirlo, suscribirte al canal. Yo les había preguntado si querían alguna historia. Que todas las putas noches aparezca esa cabra a decirme, ábreme la puerta, que ya llegué. No, es como que, no, me iría de ahí. Caldo de cabra. Pero son demasiado fuertes. Si salen cosas así raras o, ¿sabes? Así, cosas muy fuertes así, o sangre, o cosas así, no, que no se puede ver acá. ¿Qué está pasando? Ya, espérate. Yo no voy a vivir con el miedo. Sentí que